Bien, mis hermanos, vamos a dar comienzo a este santo servicio y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Vamos a pasar de inmediato a la palabra de Dios, que está basada en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 19, del 1 al 10. Lucas capítulo 19, del versículo 1 al 10. Y si lo hubiésemos encontrado, le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, lleva por título hacía Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces Zaqueo, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a pasar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pies, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es digno, hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Padre Celestial, primeramente le doy gracias, Señor, por la vida, la salud. Te doy gracias por administrar su palabra, Señor, que para mí es un gran privilegio, Señor, de poder administrar tu palabra, Señor. Gracias por esta bendición. Gracias por este privilegio. Gracias, Señor, por ser digno de hablar de tu poder, de tu grandeza, de tu divinidad, Señor. Gracias, te alabo y te glorifico en esta hora. Úsame, Señor, para poder llegar a los corazones de la gente. Señor, la palabra vana no llega a ningún lugar, porque lo vano no tiene fructificación. Pero más tu palabra, Señor, no llegará vacía a los corazones de mis hermanos. Bendícelo y danos la gracia, danos, Señor mío, poder, y saca toda preocupación de nuestra mente, Señor, para que su palabra se almacene en nuestra vida. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. La verdad, hermano, quisiera hablar primeramente de Lucas. Siempre me gozo, hermano, que por qué Dios quiso que escribieran 4 evangelios. Hermano, eso a mí me llamó la atención un día, que Dios, hermano, hizo que se escribieran 4 evangelios. Y la razón es muy simple, hermano. ¿Por qué Dios escribió 4 evangelios? En ese tiempo habían 4 culturas. 4 culturas habían en este tiempo. Sabemos la cultura, hermano, viene del griego, que se llama pueblo, costumbre. La cultura se cultiva, por eso se llama cultivar. La cultura se cultiva, hermano. Le voy a contar una cosa. Una vez estaba haciendo el curso de pedagogía infantil y había una hermana.
de edad ya estudiando conmigo y me dijo, hermano Francisco, Cristian Quilodrán, ¿qué es de usted? Yo le dije, mi hijo. Y ella me dijo, sabe que yo lo veo a usted y Cristian hace los mismos movimientos suyos. Hace lo mismo que hace usted. Porque él se cultivó en lo que yo hacía. Si yo a lo mejor hubiera sido borracho, él habría sido borracho. Fumador, habría sido fumador. Entonces eso, hermano, mi hijo hace lo mismo que hago yo, hermano, porque él mirándome a mí toda la vida, entonces él hacía lo mismo, se acostumbró a hacer lo mismo. Por eso se llama cultura. Y en ese tiempo habían 4 culturas. Estaban, vamos a empezar primero, Dios le dejó un evangelio a los judíos, al pueblo judío, al pueblo israelita, que lo escribió Mateo. Mateo le escribe a los judíos. ¿Y qué pasaba, hermano, en ese tiempo? ¿Por qué él le deja ese evangelio? Lo que pasa es que Jesús vino, murió, fue crucificado. Nadie se dio cuenta que había venido nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, Mateo tomó la pluma y escribió el evangelio que lleva su nombre según San Mateo. Y cada uno presenta a Cristo conforme a la cultura de ellos. Y él le presenta a Cristo a los israelitas y les dice que el Cristo a quien él está, a sus lectores, a quien está escribiendo, ese Cristo era el que los profetas habían profetizado antes. Por eso que se llama el Evangelio de la profecía. En muchas partes nuestro Salvador Jesucristo, cuando él, hermano, les predicaba, les decía, esto fue hecho para que se cumpliera lo que el profeta tanto dijo. Por eso que el Evangelio de Mateo es el cumplimiento de la profecía. Y segundo, presenta a Cristo como Rey. Primero, hermano, presenta a Cristo como Rey, que Cristo viene de una descendencia real. Por eso le decían Hijo de David a nuestro Salvador Jesucristo. Viene de esa descendencia real. Y escribe el Sermón del Monte, que es el manifiesto del Rey. El manifiesto del Rey es cómo deben comportarse los súbditos del Rey. Y eso le escribe, hermano, el Sermón del Monte. ¿Cómo había que hacer? Oíste que fue dicho, decía Cristo, pero yo os digo hacer esto. ¿Me entiendes? Y después escribe Marco. Marco escribe a los romanos. Esa era otra cultura. Y por eso que no habla del nacimiento de Jesús, porque no le interesaba a los romanos. Y les habla como que él toma a esta hora, si hubiera sido Marco, en este tiempo, habría tomado una cámara fotográfica o un celular y habría grabado todo lo que Cristo hizo, lo que estaba haciendo. Entonces se llama la película del maestro. Eso le llaman el Evangelio de Juan. Le escribió a los romanos. A los romanos no necesitaban ¿cómo se llaman esto? Jerúrquica, la jerúrquica no le importaba lo que hacían los judíos, todo eso, sino lo que le importaban los milagros, que Cristo era el divino, era el Salvador, y le dijo que Cristo había venido a dar la vida por mucho. Ya. Y después escribe, hermano, a la otra cultura que es los griegos, y Lucas era un médico, un historiador, y escribe el libro de Lucas. Y también Juan le escribe un evangelio también, pero ese evangelio es tan sencillo que se le escribe a los vulgares, al vulgo. Yo siempre cuando converso en el colegio, donde habla, le digo a la gente, te voy a decir una palabra vulgar. ¿Me entiendes?
una palabra vulgar que cualquier persona la puede hablar o la puede entender, pero viene del vulgo, de la gente baja cultura. Ese le escribió, por eso que es fácil entender el libro de Juan. Ahora, Lucas le encantaba, hermano, escribir las cosas de cuando reflejaba el amor de Cristo. Eso le encantaba. ¿Sí? Imagínense, cuando Cristo nació, allí salieron los pastores y escucharon alabanzas de los ángeles. Y así, de los niños, hermano, habla de los niños. Cuando allí le dijeron a Cristo que lo hicieran callar a los niños, no, le dijo, porque de tal es el reino, déjalo. Y los bendecía, le traía a los niños para que los bendiciera, y los discípulos todos querían sacar a los niños de ahí. Y también para darle honor a la mujer, hermano, porque los judíos, tan machistas, que no le daban honor a la mujer, como que la miraban como cualquier objeto. Y entonces Lucas le vino a dar honor a la mujer, hermano. Dice que en el capítulo 8, lea el capítulo 8 y allí ve que mujeres importantes, tenían esposos importantes, esas atendían el ministerio de nuestro Salvador Jesucristo con sus bienes. Leamos unos par de versículos más, hermano Paulete, a ver qué dice ahí. ¿El capítulo 8? Capítulo 8 de Lucas, ¿qué dice? Amén. Dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Amén, ahí no va. ¿Qué hacía? Le vino a dar honor a la mujer, hermano. Lucas era un gran historiador. Hermano, yo pienso que a quien le escribe es a nosotros, es su nombre ficticio en ese momento, Teófilo. A Teófilo le escribe este primer volumen y después le escribe el segundo volumen, que es los Hechos de los Apóstoles. Teófilo, el segundo volumen. Y ese Teófilo no es nada más que nosotros, porque si nosotros buscamos, Teófilo no está en ninguna parte. Es un hombre ficticio, hermano, que son los lectores. Eso el hermano. Y ahora, vemos aquí que se habla de Zaqueo. Mire, yo años escuchando a veces los profesores de la escuela dominical cuando salían con los niñitos y cantando que Zaqueo era un hombre pequeñito, chiquito, y empieza a cantar y a hacer un movimiento de saqueo. Ahora, Jesús va caminando por Jericó. Y era tanto la multitud, hermano. Sí, era una gran multitud que lo seguía, hermano. Dice, sí, nosotros siempre decimos que Nicodemo era un hombre, hermano, fue de noche porque tenía vergüenza. No, era porque Jesús no lo dejaban tranquilo. Era gran cantidad de gente que iban al lado de él alrededor, que Marcos, hermano, dice que no tenían tiempo ni para comer. Mire lo que dice 3:20. ¿Qué dice aquí? 3:20, ¿qué dice Marcos? Ahí leamos, veamos qué dice. Marcos 3:20. ¿Sí? ¿Qué dice? Voy a hacer Marcos 3:20. ¿Sí? Dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: amén, aire. Era tanto la gente, hermano, que venía a la que no tenía tiempo ni para comerse un pedazo de pan siquiera, porque no lo dejaban a Jesús tranquilo, hermano. Era muy pintoresco Marcos cuando él escribe, hermano. Era tanto la gente que le seguía. Incluso dice que él le dijo: ténganme la barca lista, porque la gente no me deja, entonces tengo que tomar la barca y predicarle de adentro del lago hacia afuera. Imagínense, hermano, lea el libro de Marcos, es muy pintoresco. Y aquí, hermano, se encuentra con este varón
dice que era rico. O sea, Jesús también vino a los ricos. Amén. ¿Sí o no? Amén. Y hablamos contra los ricos que le han metido en la cabeza que el rico es ladrón, que el rico es aquí. Más ladrón es el pobre, por eso no enriquece. Porque la pobreza, el robo produce pobreza, hermano. Produce pobreza. Yo veo a la gente que más roba, más necesita. El que más embrolla o el que más, hermano, estafa, más pobre se ve. Porque pierde, es una maldición. Entonces, el hermano llega aquí y dice que era muy rico. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por el lugar. Y dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, era rico, Zaqueo, tenía mucha plata. ¿Sabe, hermano, que si Jesús hubiera llegado a Jericó y hubiera preguntado, ¿quién es el que menos posibilidad tiene de salvarse? ¿Sabe qué habrían dicho? Zaqueo, el que menos tiene posibilidad de salvarse, porque es un traidor, es un extorsionista de nuestra nación, cobra impuestos y se deja algo para él y lo otro para los romanos, es un trabajador del imperio romano. Pero Jesús no, hermano, era rico, pero ¿quién le servía la riqueza? Si su corazón estaba vacío, necesitaba salvarse, hermano. Un día conversando con uno de mis patrones en la empresa, me dijo que la plata no hacía la felicidad, pero sí la finanza, dijo. Dijo, la plata no hace la felicidad, pero sí la finanza, dijo. Y es así, la plata no hace. Conozco gente rica, hermano, millonaria, pero no es feliz porque tiene un vacío. Y ese vacío es el del porte de Dios. Y esa es una realidad. Hermano, mientras no tengamos a Cristo en nuestros corazones, allí, hermano, todo anda mal. Todo anda mal. Y esa es una verdad. Conozco a hombres grandes, millonarios, que sus hijos han muerto, se han suicidado algunos, otros han muerto en accidentes de automovilístico, todas esas cosas, hermano. ¿Pero por qué? Porque le falta a Dios. Aquí Zaqueo, hermano, tenía una gran necesidad. Necesitaba a Dios. Y corrió y se sube arriba, hermano, donde había un árbol. Se sube al árbol y Jesús sabía, hermano, dónde estaba, porque Dios conoce los corazones. Hermanos, Él sabe qué es lo que hay en mi corazón, qué es lo que hay en su corazón. Y para más, hermano, según los griegos, para ellos el corazón no era este que late. ¿Sabe el corazón de los griegos? La mente. Por eso que el apóstol Pablo tiene mucha cultura socrataniana. Socrataniana, tiene mucho y habla mucho de la mente, renovados de nuestra mente, renovados en nuestra mente, hermano, porque Sócrates había metido mucho su cultura. Él, cuando salía, hermano, a hacer las enseñanzas, él hacía primero la pregunta. Veamos en el capítulo 6, ¿qué dice el apóstol Pablo? Hace la pregunta, ¿cierto? Y en muchos parece una parte, no. Pero si usted ve, el libro de los Romanos está lleno de la cultura socrataniana. ¿Qué dice el capítulo 6 de Romanos? A ver, ¿qué dice? Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ya, ahí nomás. ¿Qué está haciendo ahí? Una pregunta, ¿cierto? Sí. Y después la responde. ¿Qué dice después? En ninguna manera. Ya, ahí nomás. Eso hacía Sócrates. Hacía la pregunta, pero la contestaba él mismo. Y el apóstol Pablo estaba, no sé si era porque la gente tenía la cultura socrataniana, que él hacía lo mismo cuando escribía la carta. Y le dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? Hace la pregunta.
Y después la contesta, en ninguna manera, po. ¿Me entiendes? Y es maravilloso, hermano. Doy gracias a Dios por todo esto, hermano, lo que Dios me ha enseñado. Hermano, es algo maravilloso. Para mí es algo maravilloso, hermano, algo precioso, hermano. Cuando el apóstol Pablo habla de cuando él comienza a escribirle a los romanos, hermano, comienza él a hablarle. Mire, del capítulo 18 me parece adelanto del 20, el 1, Romano 1, adelante, ¿qué dice? Eso es maravilloso lo que dice él. Romano capítulo 1, del 20 adelante. ¿Qué dice en el versículo 20 adelante? ¿Quién está diciendo ahí? A los romanos. Pero no es a los romanos, es a nosotros, hermano, porque el apóstol Pablo nunca conoció la iglesia de los romanos, nunca él no fundó esa iglesia. Le está escribiendo una iglesia que nunca la ha fundado, que no la conoce, y eso es a nosotros. A nosotros nunca él lo ha conocido, pero lo escribió a nosotros. ¿Qué dice él? Dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Ahí, eso dice, que las cosas visibles, lo que nosotros vemos, hermano, el mar, la cordillera, el aire, hermano, tantas cosas, los pajarillos, nos dan a entender las cosas invisibles. ¿Cuál es lo invisible? Que Dios está atrás de eso. Eso me encanta, hermano. Me gusta eso porque le dice eso lo siguiente, hermano, a los romanos. Y eso es lo que me gusta, hermano, cuando él le dice así. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo ha manifestado, se lo manifestó. Si nosotros vemos el sol salir, por eso, hermano, si uno ve que dicen no hay Dios, yo le digo, si el sol estuviera más arriba, lo congelaríamos. Y si estuviera más bajo, lo quemaríamos, hermano. Dios hizo las cosas y lo que no vimos, las cosas visibles, lo hacen ver que hay un Dios que hizo perfecto, hermano. Todo perfecto. Y eso es lo que me encanta, hermano. El agua, que lo sabía, hermano. ¿Quién creó el agua? ¿Usted cree que el agua apareció así? No, hermano. ¡Qué maravilloso, hermano! Los árboles frutales. ¿Quién creó ese fruto maravilloso? Uno va a la feria y ve tanta fruta, hermano. Eso lo hizo Dios para que nosotros, sí, ¿saben, hermano? Nosotros no disfrutamos lo que Dios ha hecho porque Satanás lo ha desviado nuestra mente, hermano. Y esa es una realidad. Él lo ha desviado nuestra mente. Por eso que el apóstol dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen manifiesta, visible desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa. Para nadie hay excusa. Porque aquí está la palabra de Dios. Y no, aunque no la tengamos, hermano, el mundo nos va a entender que hay un superior. Al otro día fui a sacar la clave única. Y llego y sabe que hay dos máquinas cuando uno entra que tiene que marcar su root y pone su huella digital y bota el papel de la hora que uno tiene que irse a atender. Y no salió nunca, hermano. Tuve como media hora y no me reconocieron mi huella digital en las máquinas. Y yo decía, Señor, tan pecador soy
¿Por qué me has abandonado, Señor? Quiero que me muestres tu poder, cuánto me amas. Y no salía el papel. Y se acerca un hombre y me dice, caballero, vaya a la Alameda. Y ahí en la Alameda me dijo, va a presenciar a sacar su clave única. Llego allá y hay una niña arriba parada así en la escalera y toda la gente abajo. Le dijo, señorita, necesito hacer una consulta. Necesito sacar mi clave única. Mire, esa niña que está ahí, ella está entregando la clave única. Me acerco y me dice, ¿tiene su correo electrónico? Sí, ya, venga para acá. Como en 2 minutos me lo hizo. Gracias, Señor, por estar dudando de ti. En 2 minutos me la dio, hermano. ¡Qué tremendo! Si este Dios es maravilloso, hermano. Le decía a los compañeros de trabajo, no hay que creer en Dios, hay que creerle a Dios. Y ahí está la clave. No tan solo creer en Dios, sino creerle a Él. Creerle que Él está dispuesto a salvarte, dispuesto a escuchar tu petición. Dios los bendiga. Cuando era dragoneante en la escuela de caballería, estuve conversando con un joven y dice que él estaba sin trabajo y no hallaba qué hacer. Y comenzó a orar, se convirtió al Señor y comenzó a orar. Y un día, sin saber que nadie, no existía el celular. Estoy hablando del año 1976. Y llegan y tocan la puerta y le dicen, necesita trabajo, venimos a buscarlo para un trabajo. Hermano, Dios los ayude. Por eso hay que creerle. Si hoy día la gente no le cree a Dios, cree en Dios, pero no le cree a Dios, hay que creerle a Él, hermano. Y aquí vemos que, hermano, esto aquí que pasa con Zaqueo. Zaqueo se puso a conversar con el maestro y estaba comiendo, y de repente se para y dice, dijo, necesito la palabra. Y dijo, si la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Porque ¿sabe por qué, hermano? Porque en el tiempo de Jesús habían 2 clases de personas, ricos y pobres. La clase media se había desaparecido por mucho impuesto. Había que pagar mucho impuesto y la clase media, hermano, se había desaparecido y estaban los pobres y los ricos. Y ahí fue cuando dijo Zaqueo, la mitad de mis bienes las doy a los pobres. Y si alguien es defraudado, se lo pago cuadruplicado. O sea, de 10 pesos, 40 pesos. ¡Qué tremendo, hermano! Y Jesús se para y le dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque vio un corazón arrepentido, hermano, y comenzaron a murmurar y a decir, mire, con los pecadores come y con los pecadores se sienta. Y le dice Jesús, mire lo que dice en el versículo 10. Todo el propósito, lo que encierra, todo esto encierra el libro de Lucas. ¿Qué hizo Dios, hermano? Lea. ¿Qué vino a buscar? ¿Qué vino a buscar nuestro Salvador Jesucristo? Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. ¡Qué tremendo, hermano! Esa es la respuesta. Oiga que si nosotros nunca los vamos, a veces nosotros nunca los vamos a ganar un católico diciéndole que dejen las imágenes, sino que tenemos que mostrarle con eso nuestros, mostrarle a Dios con eso. Me acuerdo que una vez uno de mis hijos, el mayor, dice que en el colegio le dijo que Dios le dijo, no, Dios le dijo, a ti te muestra con eso. Esa es la presencia de Dios, le dijo, mostrándote con eso. Y eso, hermano, lo que hace Dios, hermano, mostrar con eso, hermano. Nosotros no podemos decir, no, que esa es pecado, es idolatría, y Dios aborrece la idolatría. ¿Lo vamos a ganar así? En ninguna manera.
no lo vamos a ganar aquí. Hay que mostrarle el amor de Dios y el pecado que los lleva al infierno. Nada más. Eso, hermano, Dios los ayude, Dios los guarde a cada uno de nosotros. Y eso pasó con Zaqueo, hermano. Se salvó, hermano, un hombre que estaba perdido, era rico. Plata, aquí tienes plata. Necesito plata, aquí tienes plata. Yo una cosa en el trabajo, hermano, veo siempre cuando en el colegio, yo digo, para cualquier cosa llegan y digo, hay plata. Nunca dicen, no hay plata para comprar esto. Ahí está la plata. Tú, la plata, ahí está. Para ir a comprar algo, nadie dice, ay, falta tal cosa. Anda a buscarlo. Ahí está la plata, o anda a pedirlo allí y después que mande la factura. Y esto, hermano, hacía Zaqueo seguramente. Todo plata, pero tenía su corazón vacío. Hermano, cuando tengamos a Cristo en nuestra vida, todo va a ser bonito. Todo va a ser bonito, hermano. Todo va a ser maravilloso teniendo a Cristo en nuestras vidas. Hermano, lo demás no nos sirve, pero nos sirve para la salvación, para nuestra paz. ¿Sí? Por eso, hermano, cuando Cristo habla de los frutos, lo primero que tiene que tener un cristiano debe ser amor, paz y gozo. Esas tres cosas están con uno. ¿Qué tiene que tener la persona? Amor, paz y gozo. Y la segunda, tiene que tener paciencia para el vecino, todo eso, con los que lo rodean. Sí, hermano, los 10 mandamientos, ¿por qué Cristo los redució en 2? Porque son 2. Los 10 mandamientos son 2. Son 2. Los primeros 4 tienen que ver con Dios. Y los otros 6 tienen que ver con el prójimo. Ahí están los 2. Los 2. Porque dice, no le desearás a la mujer a tu prójimo, no le la riqueza, todas esas cosas, no lo codiciaré, todas esas cosas. Es con el prójimo. Y primero con Dios. Amarás a tu Dios con toda tu fuerza. Con esto. Con toda tu mente. Con la sabiduría. Y con todo tu corazón, lo sentimental, todo eso. Hermano, Dios los ayude. Dios los guarde, su palabra haga vida en nuestros corazones. Vamos a orar, amén, hermano, por la iglesia y por nuestro país. Todos, hermano, tenemos que orar mucho por nuestro país, amén, hermano. Porque nuestro país, Dios lo tiene en cuenta, hermano. No es como que diga la canción, copia feliz del Edén, sino es una realidad que es la copia feliz del Edén. No pueden haber amargado. Hay mucha gente amargada, hermano. ¿Y qué es lo que se amarga a la gente? Ver que otro tenga más y otro tenga menos. No debe haber en su corazón. Padre Celestial, en esta hora, primeramente te alabo, Señor, por el amor, por la misericordia. Mira, Señor, este hombre Zaqueo, nadie lo quería en ese lugar, en esa ciudad, porque era un distorsionista, un vendepatria. Pero para ti no hay nada de eso, Señor. Tú miras más allá, mira el corazón, miras el alma de las personas, Señor. Oro en esta hora por esta población, el Cortijo. Señor, manifiéstate aquí en este lugar, Señor, en toda esta población, en nuestro país, Señor. Manifiéstate, Señor, en el Congreso, en todas partes, Señor. Guarda nuestro país. Señor, ata todos esos espíritus violentos, Señor. Átalos, déjalos impotentes en esta hora. Lo declaro en tu nombre, Cristo de la gloria. Bendice a cada uno de nosotros, bendice a mis hermanos. Cuántos hermanos están decaídos, Señor, en sus hogares, Señor, algunos con necesidad, otros
no tienen necesidad, pero sí hay necesidad en nuestra mente, en nuestro corazón, una necesidad espiritual. Cuando tú dices, bienaventurados los pobres en espíritu, no está diciendo los pobres que no tienen que comer, sino los pobres en espíritu, Señor. De eso somos todos mendigos delante de ti. Tú el que lo puedes, Señor, surtir, saciarlo de tu Espíritu Santo. Manifiéstate en esta hora, te lo pido, te lo imploro, en el nombre de su amado Hijo, nuestro bendito Salvador Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Gracias, Amén. Señor.